Mi nombre es Juan Pablo Escobar y estaré con ustedes en este espacio. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Hoy hablaremos acerca de feminicidios y erradicación de la violencia en contra de la mujer con Ruth Estela Tamayo Jaramillo, psicóloga en salud pública del municipio. Ruth, qué bueno que compartas una vez más con nosotros. Es de mucho valor tenerte acá en la cabina de La Voz de San Pedro, tratando temas interesantes para toda nuestra comunidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, para mí es un placer. Muy buenos días para todos y todas. Bueno, Ruth, metiéndonos entonces con nuestro tema del día de hoy, nos referimos a unas leyes en contra de la mujer, con los feminicidios, la erradicación de la violencia. ¿De qué se trata la ley 1761 del 2015 del gobierno colombiano? Bueno, la presente ley tiene por objeto tipificar como feminicidio como un delito autónomo para garantizar investigación y sanción de todas aquellas violencias contra las mujeres por motivo de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización en la sociedad colombiana en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezcan su desarrollo integral y su bienestar de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. Ruth, entonces el objetivo general, el objetivo específico de esta ley. El objetivo entonces pretende que todas aquellas acciones, todas aquellas violencias ejercidas en contra de las mujeres que terminan con la muerte sean clasificadas, sean tratadas y sean revisadas de una manera diferente a como sucedía en otras épocas, donde las muertes de nuestras mujeres y de nuestras niñas por parte de compañeros, excompañeros, parejas, se clasificaban como homicidios, o sea, formaban parte de una lista de muertes violentas, pero no se hacía esa clasificación diferencial donde se visibilizaban y obviamente se penalizaban de una forma distinta, teniendo en cuenta que vivimos en una cultura machista donde existen más abusos sexuales en contra de las mujeres y donde estamos perdiendo a nuestras mujeres y niñas, teniendo en cuenta su condición de ser mujeres inmersas dentro de esa cultura machista, valga volver a repetirlo, que no ha permitido empezar a tener en cuenta que la cultura machista está matando a nuestras mujeres y nuestras niñas. Entonces, por eso es tan importante, y recordemos que esa ley 1761 que nos habla de los feminicidios surge en el 2015, se llama la ley Rosa Elvira Celi, y surge desde una muerte violenta que tuvimos en Bogotá de una mujer, su nombre era Rosa Elvira Celi, donde fue abusada sexualmente y además empalada. A partir de ahí empezamos a tener en cuenta y a darnos cuenta desde las leyes, desde nuestra sociedad, que no podíamos clasificar esa muerte, esas agresiones y la muerte tan violenta que ella tuvo como una muerte más, sino empezar a sacar una ley diferente donde se visibilicen y donde empecemos a tener en cuenta que nuestras mujeres tienen que tener un trato diferente y que esas penalizaciones y las leyes no pueden seguir siendo tan flexibles ni tampoco encasillarnos dentro de muertes violentas a raíz de otras situaciones, cuando perdemos hombres, en otras situaciones de agresiones violentas, sino que tiene que clasificarse de una manera distinta, porque entonces no estaríamos siguiendo esos lineamientos dados desde esa otra ley de la que vamos a hablar ahora, donde nos habla que es la ley 1257 y muchísimas más, ¿cierto? Colombia es un país que hace muchos años viene trabajando a la par con tratados internacionales, no surge solamente desde la contextualización de nuestro país, sino también desde tratados internacionales. Por eso recuerdo un poco que el 8 de marzo no es una celebración, es una conmemoración. Se trabaja un poco ese tema de equidad de género, porque lo que se pretende es que
durante todo el año se estén trabajando todas estas leyes, se esté sensibilizando, estemos tratando de erradicar esa cultura machista, porque esa cultura machista nos lleva a perder vidas y a perder vidas de mujeres y niñas. Entonces, por eso la ley 1761 del 2015 es muy reciente en Colombia, donde ya hablamos que es la ley de los feminicidios. Bueno, muy importante ese dato de por qué esta ley se llama de esta manera. Ruth, hemos mencionado el término feminicidio, que se ha vuelto muy común, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas pueden desconocerlo, se pueden presentar dudas frente a qué es exactamente. Entonces, expliquémoslo más a fondo. Muy bien. Un feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer o de una niña por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucionalidad de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de este delito. Nuestra autora Diana Russell, promotora inicial del concepto, lo definió como el asesinato de mujeres por hombres, motivados por el odio, el desprecio, el placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Incluye abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, particularmente por prostitución, también en otros casos, abuso sexual infantil incestuoso, o también cuando hablamos de esa violencia intrafamiliar. De hecho, muchos casos de los feminicidios, entonces, mire que vamos trabajando todos los temas a la par. Trabajamos el tema de la violencia intrafamiliar porque se ha encontrado que muchos de estos asesinatos ya venían con unas situaciones o unas conductas o unas condiciones de violencias y agresiones por parte de esas parejas, compañeros, excompañeros, novios o alguien que tuvo una relación sentimental, o también por el hecho de ser mujer, como en los casos donde es raptada una mujer, es abusada sexualmente. El caso de Rosa Elvira Celis sucedió de esa forma. Entonces, se tiene en cuenta todo este panorama, o sea, no es una cosa que sea puntual, se va articulando con lo que es la violencia intrafamiliar. Sabemos, cuando hemos revisado el tema de violencia intrafamiliar, lamentablemente, el tema más inseguro todavía para nuestras mujeres y niñas sigue siendo el hogar. Es el espacio donde más se vulnera, donde más se agrede, donde más se violenta. Porque, vuelvo y repito, mientras no empecemos a trabajar y a erradicar la cultura machista en la que estamos inmersas, nosotros siempre seguiremos siendo víctimas de mayor violencia, sin querer decir que a los niños no los abusen, que a los hombres no los agredan también sus parejas, que no se hayan presentado casos en que los hombres también sean agredidos y sean asesinados por sus parejas, pero se ha encontrado que desde el porcentaje que tenemos siempre es las niñas y las mujeres quienes desde cualquier espacio, desde cualquier escenario, salimos mucho más lastimadas y corremos mayores riesgos frente a abusos sexuales y frente a los feminicidios. Bueno. Por otra parte, forma parte de una lectura social y política que destaca el orden patriarcal de las sociedades, que somete a las mujeres a un lugar secundario respecto a los hombres, lo que hablamos en este momento. Cuando revisamos el tema de equidad de género, mire que todo se va articulando. Es precisamente donde tenemos que empezar a cambiar esos conceptos, que todavía llegamos a espacios donde tenemos una gran confusión entre sexo, entre género, entre unas funciones determinadas, dependiendo si yo nazco teniendo un pene o una vagina, así de sencillo y elemental, ¿cierto? Es algo cultural. Esa palabra de equidad. Esa palabra de equidad que tiene que ver precisamente con que cada uno de nosotros tenemos unos derechos, todos y todas, pero cuando hablamos de equidad, cada uno, indiferente al sexo al que pertenezcamos, tenemos unos deberes y tenemos también unas necesidades específicas. Por eso no podemos pensar que los vamos a meter a todos en el mismo saco, porque entonces desde allí no estaríamos hablando de equidad. Es un concepto que se confunde mucho con la igualdad. Van de la par, obviamente, pero son conceptos distintos. Ni qué decir cuando hablamos de sexo y de género. Todavía tenemos un concepto erróneo frente al sexo. Recordemos que el sexo es ese componente biológico. Entonces yo cuando trabajo con los niños, por ejemplo, les hago un ejercicio muy, muy especial, que les coloco un emoticón, sonriendo, un poco enojado, con el cabello corto, largo, y les digo, definamos el sexo, y todos me dan características desde el género.
Es una mujer porque está contenta, porque está alegre. Es un hombre porque está de mal genio. Ah, es un hombre porque tiene el cabello corto. Todo lo que ellos me describen ahí es el concepto de género. Entonces, para poder trabajar estas leyes, estos temas de los que estamos hablando hoy, tenemos que darle continuidad a todo lo que hemos empezado. Y a mí me encanta cuando yo voy a una institución educativa y veo carteles por todos lados y los profesores están haciendo carruseles con sus estudiantes sobre equidad de género. Ya inclusive yo llego y pregunto, un 8 de marzo, ¿estamos de celebración? No, estamos de conmemoración porque no hay nada que celebrar. Estamos recordando todo ese historial que tenemos frente a de dónde surge ese 8 de marzo. Ni que hablar del 25 de noviembre, que vamos a trabajar precisamente todo este tema de equidad de género, de erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, por eso se hace necesario incluir la ley nuestra de los feminicidios. Bueno, nos arroja entonces un dato muy importante con el tema de que la violencia en contra de la mujer se da más que todo en los hogares por parejas sentimentales, ¿verdad? Vámonos a tocar un poquito el tema de cuáles son los tipos de feminicidio, Ruth. Bueno, usualmente se distinguen entre dos formas de feminicidios. El feminicidio íntimo, aquel que se produce en el marco de una relación de pareja, actual o pasada, mujeres asesinadas por sus esposos, novios, exesposos o exnovios. También en el caso si el crimen es cometido por padres, tíos, hermanos o otros tipos de familiares. Y el feminicidio no íntimo es aquel que se produce sin que medie una relación sentimental de ningún tipo entre la víctima y el victimario o el homicida, ni hay tampoco entre ellos un vínculo de parentesco. Hablamos entonces aquel que se comete, por decir, cuando hay un odio hacia las personas transgéneros, ¿sí? Entonces desde allí se comete el asesinato, o en el ejercicio, cuando hablamos de la prostitución, termina siendo asesinada. Inicialmente, si hablamos, digamos, si habían unos antecedentes o si había algún vínculo anterior entre ese victimario y esa mujer que fue asesinada, nos damos cuenta que realmente no lo había. Entonces, por eso hablamos de este otro tipo de feminicidio. Sin embargo, es posible también hablar de otras categorías, como el lesbicidio, cuando se trata de crímenes contra mujeres homosexuales cometidas como castigo por su elección sexual, o también de transfeminicidio, cuando se trata del asesinato de una mujer transexual por el simple motivo de serlo, ¿cierto? El ejemplo que poníamos entonces, revisamos esos dos conceptos o esos tipos de feminicidios. Bueno, Ruth, ya que vimos un poquito de los tipos de feminicidio, ¿por qué se causan los feminicidios? ¿Cuáles son las verdaderas causas de estos asesinatos en contra de las mujeres? Ya hemos revisado algunos, sí, aunque las ya preguntas, nos hemos ido. Eso, ya nos vamos metiendo un poquito por allá en cada uno, digamos, de esas preguntas que tenemos para el día de hoy. No es simple dar las causas de la existencia del feminicidio en la sociedad actual, pero a grandes rasgos la explicación más lógica apunta a una cultura patriarcal que ha dominado la mayoría de las sociedades humanas desde tiempos remotos. Esto no surgió hoy, no es solamente Colombia. Hay países que están mucho más impactados desde la cultura machista o patriarcal, donde los derechos de las mujeres no valen absolutamente nada. Si bien tenemos que pensar en nuestro país, Colombia ha tenido grandes avances, pero nos falta muchísimo. Pero si nos vamos a comparar con países donde prácticamente casi que los derechos ni siquiera existen hacia las mujeres, donde las mujeres no son tratadas como personas, porque más que pensar en ellas o en nosotros como mujeres, es pensar primero que somos personas, somos seres humanos, sin pensar en el sexo que tenemos, porque el sexo es el que nos ha llevado, cuando hablábamos ahora un poco de ese tema de equidad de género, el que nos ha llevado a condenarnos a vivir ciertas situaciones y a que seamos mucho más vulnerables frente a las violencias y a los feminicidios. También hablamos entonces que según la cual, desde esa cultura machista, era usual considerar a la mujer como un ciudadano de segunda, botín de guerra y parte del patrimonio de los hombres. Todavía sucede así. Mire que en las épocas de guerra, cuando hay situaciones de enfrentamientos, las mujeres y las niñas siempre se han convertido en botines de guerra. Generalmente los hombres son asesinados, las mujeres son abusadas sexualmente y luego asesinadas.
Entonces todavía, digamos, hasta que no cambiemos todo ese panorama, o sea que nos espera un trabajo muy arduo, pero yo siempre digo, cualquier granito de arena que nosotros pongamos frente a todas esas situaciones, eso es ganancia para todos nosotros. Y otra cosa bien importante es que no podemos pensar que esto es un tema y un asunto de mujeres, es un tema y un asunto de absolutamente todos y todas. Como sociedad. Como sociedad. Porque muchos me preguntan, es que el tema de equidad de género es un tema de mujeres. No, es un tema de absolutamente todos y todas. ¿Cómo vamos a excluir a los hombres y a los niños frente a estos procesos? Si finalmente son quienes, desde esos conceptos y esas crianzas, son las personas más importantes para trabajarlos, las mujeres para que no perpetuemos ese tipo de enseñanzas que hay en casa y de comportamientos, y los hombres para que empiecen a cambiar ese chip. Por eso hay que trabajar con todos y todas, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, porque para nosotros como adultos es más fácil desaprender cosas, mientras que para los niños es más fácil aprender, porque ellos no traen ya toda esta previa información que nosotros tenemos que dejar a un lado e introyectar la nueva. Ellos vienen así como unas esponjitas absorbiendo todo lo que nosotros como sociedad, como adultos les vamos transmitiendo. Entonces hay que trabajar no solamente con los adultos, sino con estas nuevas generaciones, con los niños, desde preescolar, desde pequeñitos, desde la forma en que los estamos enseñando, con qué juegan, cómo los vestimos, qué deportes, que anteriormente eran deportes específicos para niños y niñas. O sea, yo nazco teniendo un pene y una vagina y ya la misma sociedad me va llevando por un camino diferente que hace que esas diferencias y esos comportamientos, obviamente, allí se estén vulnerando muchísimos derechos en contra de las niñas y de las mujeres. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes y también a nuestros televidentes, porque hoy nos acompaña San Pedro TV en la cabina, que estamos tratando el tema de feminicidios y erradicación de la violencia en contra de la mujer con la psicóloga Ruth Estela Tamayo Jaramillo en Salud Pública del municipio. Ruth, ¿cuál es esa diferencia? Ya habíamos tocado un poquito el tema del feminicidio en todo su esplendor, en todo, o sea, a fondo como tal, pero ¿cuál es esa diferencia entre el feminicidio y los homicidios? ¿Solamente radica en que el feminicidio es para la mujer y el homicidio puede ser en general, o hay unas pequeñas diferencias? Bueno, vamos a revisar un poco, que ya hablamos algo sobre eso. El homicidio femenino sería el hecho de causar la muerte a cualquier mujer o niña independientemente de las circunstancias. El feminicidio, en cambio, ya definimos el homicidio, ¿cierto? En cambio, se refiere al asesinato de mujeres o niñas por razones de género, o sea, por el hecho de ser mujer. Como solo por el hecho de ser mujer. De castigo frente, o cuando hablamos ahora que definíamos los tipos de feminicidios, cuando hablamos entonces de por su elección social, lo que se llama el transfeminicidio, a las mujeres trans, por ejemplo. En ese sentido, un homicidio o asesinato femenino podría clasificarse como feminicidio si se investigara las circunstancias de la muerte y la relación entre el asesino y la víctima. Por eso en muchos casos entonces empiezan especulaciones, cómo se va a hacer la clasificación de la muerte de esta mujer o de esta niña. Y ya sale a la luz que por las investigaciones que se hicieron se definió que esto es un feminicidio. O sea que ya estamos teniendo en cuenta esta ley para aplicarla. Hablamos entonces que entre los distintos tipos de feminicidio, el asesinato de la pareja, por ejemplo, y el asesinato de una mujer precedida, de su violación sexual, que entonces hablamos de feminicidio sexual fuera del ámbito de la pareja. Sí, mire que en muchos casos definíamos, no tiene que ser ese feminicidio íntimo donde hay una relación de consanguinidad, una relación emocional o sentimental entre la víctima y el victimario, sino que ya hablamos de otros espacios donde, de acuerdo a las circunstancias, la forma, la agresión que se hizo, si hubo abuso sexual, se hace una clasificación bajo la luz de la ley, ¿sí? Y entonces ya hablamos de un feminicidio, porque anteriormente, ¿qué hacían? La muerte de una mujer asesinada, la asesinó su pareja, un homicidio. Ya con esta ley se empieza a clasificar y obviamente se pretende que las penas, sin querer decir que la muerte, digamos, bajo otras circunstancias, no sea una cosa relevante, importante, donde se aplique, digamos, la ley. Pero en este caso se hace una separación
y una diferenciación teniendo en cuenta las circunstancias y esos otros elementos de los que hemos hablado, la consanguinidad, el parentesco, el vínculo de afectividad que hay entre la víctima y el victimario. Hay países donde el tema viene trabajándose hace muchos años, donde se visibiliza mucho, porque anteriormente era perder a alguien más y casi que eso se convertía en algo ocurriendo en el ámbito privado. Ya los espacios de las familias dejaron de ser un espacio privado cuando se trata de violencia, de agresiones. Recordemos la ley de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es la ley 1098. Anteriormente nadie hablaba, nadie decía absolutamente nada, ya no, ya hay que reportarlo y por eso tenemos que trabajar de una forma mancomunada, sociedad, familias. Si nosotros no hacemos ese trabajo mancomunadamente, cualquier ejercicio, cualquier esfuerzo que se haga desde cualquier espacio va a ser un espacio que no va a dar fruto. Entonces, por eso es tan importante educar, sensibilizar y cuando sea necesario, lamentablemente, todavía nos regimos mucho desde la punitividad o el castigo. Queremos ser optimistas y pensar que en un futuro vamos a tener una sociedad donde no va a ser necesario la punitividad, porque nos vamos a sensibilizar tanto frente al respeto del otro, frente a las no agresiones, frente a las no violencias, que no va a ser necesario que se ejerza el castigo, como sucede en pocos lugares donde las cárceles están vacías, porque la gente sabe que no es por el castigo, que yo voy a hacer algo, es por el respeto que tengo al otro y porque yo merezco ese mismo respeto, entonces hay una reciprocidad en el trato que yo estoy dando. Bueno, Ruth, me surge una duda. Normalmente esta violencia en contra de la mujer empieza con una agresión sexual, es decir, normalmente la mujer es agredida sexualmente y luego se comete el acto feminicidio. No siempre tiene que darse de esa forma, pero la gran mayoría de las situaciones o de los feminicidios tienen unos componentes sexuales de por medio, pero también cuando hablábamos de esos tipos de agresiones, ¿cierto? Revisemos un poco la violencia intrafamiliar. Mire que en la violencia intrafamiliar entonces está el abuso físico, el abuso emocional, psicológico, económico, sexual. En muchos casos se presenta la situación, pero no necesariamente. O sea, hay casos de feminicidios donde realmente está el maltrato físico, están todo este tipo de torturas, de agresiones, pero no se da un abuso sexual o una violación. No hay un maltrato sexual. Se presentan, digamos, otro tipo de situaciones, un secuestro donde hay tortura nada hay más. tortura, un secuestro donde hay más unas razones económicas, ¿cierto? No se obtuvo, digamos, ese dinero que se estaba pidiendo por ese rescate. Y además hay una situación de odio, es que es la madre de mis hijos y no me quiere dejar ver a mis hijos, ¿sí? Mire que ahí no necesariamente tiene que presentarse un caso de abuso sexual, sino que hay un feminicidio, muchas veces sucede. Entonces terminan con el asesinato de esa madre con el fin de obtener o que sus hijos permanezcan ya todo el tiempo con el padre. En algunos casos, o sea, cada caso tiene que ser tomado de una manera obviamente individual, bajo la luz de la ley, de las circunstancias, desde la parte psicológica, porque cada muerte, si bien digamos la ley es clara y obviamente hay que revisarla, hay que tener muy en cuenta toda la parte legal. Aquí hablamos de algunos conceptos más desde la parte psicológica, de saber que la ley existe, de entender que va articulada con otro tipo de situaciones de violencias y de agresiones en contra de nuestras mujeres y niñas. Hay que revisar muy a fondo, por eso cada caso tiene que ser revisado bajo la luz de la ley para que ya se defina como un feminicidio. Ruth, ahora entonces identifiquemos los factores de los feminicidios. ¿Cuáles son esos factores que están puntualmente en este tipo de violencia contra la mujer? Bueno, tenemos algunos: el abuso previo por parte de la pareja, las amenazas de asesinato por parte, digamos, de ese victimario, donde se vuelve una cosa consecutiva. Por eso cuando una mujer coloca la denuncia frente a esas agresiones, es muy importante revisar bajo la luz de la ley, brindarle toda la protección, ella tener en cuenta todo el tema de seguridad, porque ha sucedido muchas veces donde se queda el tema como por allá, no me ha vuelto a agredir, pero no sabemos
que está manipulando, que va procesando, y un día cualquiera llega, le da 2, 3 tiros, estando ella en su trabajo, o llega a la casa, o en las horas de la noche, o en cualquier momento donde ella ya de alguna manera ha bajado la guardia frente a esas agresiones y frente a esas amenazas, o él no lo va a cumplir, fue en un momento de rabia que lo dijo. Lo dejamos como ahí, no tenemos en cuenta todo ese tema de seguridad y la protección que debemos de brindarle a nuestras mujeres. Otros factores identificados, las relaciones sexuales forzadas en el ámbito de la pareja. Lo que hablábamos. Exacto. El consumo problemático de drogas y alcohol. Entonces encontramos que hay violencia en contra de la mujer, pero ese victimario es consumidor de alcohol, consumidor de drogas, de sustancias psicoactivas. Un día cualquiera llega en medio de ese consumo y le da por asesinar a su esposa o a su compañera, porque trata de buscar, o muchos dicen, es que lo expresan abiertamente: si usted no es mía, no va a ser de nadie más, y prefiero verla muerta y yo voy y la pago a la cárcel. Así lo expresan: voy y la pago a la cárcel, pero usted no va a ser de absolutamente nadie más, o si usted me dañó la vida porque no está conmigo, yo le voy a dañar la suya, pero ni siquiera es dañarla, es que usted va a estar 5 metros bajo tierra. O sea, esas expresiones y muchas más expresiones donde hay palabras muy soeces, unos términos demasiado despectivos, descalificativos. Lo que pasa es que aquí obviamente no las vamos a mencionar. Bueno, problemas de salud mental también hay que revisar cuando nuestras parejas, por decir, presentan alguna situación a nivel de salud mental, no está siendo medicado, no está siendo adherente al tratamiento. ¿Qué riesgo estoy corriendo yo ahí con mi pareja o con mi hermano, por decir que hace muchos días tengo una diferencia con él y viene amenazándose hace mucho tiempo? Entonces yo digo, no, es que él está enfermo mental o tiene algún trastorno, entonces por eso es que él me está amenazando. No sabemos cuál va a ser el día en que realmente va a llevar a cabo ese asesinato. El no arresto por la violación de órdenes restrictivas relacionadas con la violencia de pareja. En esto tenemos que tener muchísima ayuda. Entonces encontramos en que, no, yo puse la denuncia y ahí se quedó, porque hasta el momento él sigue muy campante, y los mismos hombres dicen, oiga, denuncie, vaya, ponga la queja, haga lo que quiera, aquí estoy, a mí no me han hecho absolutamente nada. Él sigue, y con órdenes restrictivas de acercarse a la víctima, sigue como si nada sucediera, porque lamentablemente no se está teniendo en cuenta esas leyes y no estamos siendo fuertes con la aplicabilidad de esas leyes. Entonces el otro que hace se va empoderando más de esa violencia que está ejerciendo, y finalmente la gran mayoría de los casos donde hay feminicidios se ha encontrado que la víctima en muchas oportunidades puso las denuncias y realmente sintió que nunca hubo una protección hacia ella. O sea, ese victimario siguió campante, cometiendo los mismos abusos y las mismas agresiones, y finalmente terminó asesinándola. Entonces se vuelve una cosa muy compleja, porque siente uno que, bueno, estamos realmente protegiendo a nuestras mujeres, quienes se atreven a denunciar, porque muchas se quedan en que no, el mismo miedo a que entonces vengo y mato a los niños, y ha sucedido aquí en Colombia, mato a toda su familia, vengo y la asesino a usted donde usted vaya y ponga el denuncio. Entonces impera la ley del silencio, como en otros tipos de delitos, como sucede por ejemplo con el abuso sexual. Ellas no denuncian, y finalmente cuando ya sale a la luz es un feminicidio. Pero cuando lo hacen es muy importante que trabajemos muy articuladamente, que siempre se tenga en cuenta, porque encontramos casos donde ellas dicen, yo no lo voy a denunciar. ¿Sabe por qué? Porque fui a denunciarlo y yo salí crucificada frente a los funcionarios que me estaban atendiendo. Yo porque llegué tarde, es que yo no soy una buena esposa. Entonces yo termino siendo descalificada, y él se ha ido empoderando y viene y me dice, y se ríe de mí y me dice, vaya y denuncie para que vuelvan y le digan lo mismo que le dijeron. Aquí estoy, no me han hecho absolutamente nada. Entonces desde allí tenemos que tener como claridad en eso. Otros factores entonces, el escaso, la falta de legislación que restrinja el acceso a las armas de fuego por parte de los perpetradores. Hay países, por ejemplo, donde es muy frecuente y está autorizado el que no hay control. No hay control absolutamente desde allí. Sí, entonces las mismas mujeres dicen, no, él tiene un arma en la casa, y cada que tiene oportunidad me amenaza. El día menos pensado, claro. Exacto, cierto, que estamos revisando desde ahí. La reducción del gasto social en áreas como sanidad y educación.
Mire, todavía tenemos espacios donde no hay una oficina de la mujer, donde no hay recursos. Cuando se revisa todo este tema de las violencias en contra de las mujeres, no hay recursos. Entonces, si no hay recursos, ¿quién trabaja? Se debería tener separado un equipo psicosocial que trabaje, porque toda la responsabilidad está recayendo sobre la comisaría de familia, pero recordemos que en la comisaría de familia no solamente se trabaja la violencia intrafamiliar ni la violencia en contra de las mujeres, ellos tienen bajo su cargo también trabajar todo lo que tiene que ver con abuso sexual, con la restitución de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si revisamos un poco el equipo con el que cuentan las comisarías, es más, aquí al menos tenemos un equipo psicosocial. Hay comisarías donde está la comisaría sola, la defensora completamente sola, de pronto por allá le da apoyo la psicóloga de salud pública, o la psicóloga de salud pública es la única que está para absolutamente todo lo que se presente. Entonces, desde allí tenemos que tener en cuenta los recursos, destinar recursos para poder trabajar el tema. Ruth, veíamos que uno de los factores más de esta problemática era el no arresto por la violación de órdenes restrictivas relacionadas con la violencia de pareja, ¿verdad? ¿De qué forma entonces la impunidad es un factor de riesgo para que día a día aumente el número de feminicidios en Colombia? Bueno, desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos definió la impunidad como la imposibilidad de exigir responsabilidades a los perpetradores de las violencias, de las violaciones, ya sea a través de procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios, debido a que no estén sujetos a ninguna investigación que pudiera llevar a que fueran acusados. ¿Qué significa eso? Los procesos se nos van quedando en los escritorios. Entonces, desde allí, porque sabemos, sí, cuáles son las circunstancias, son demasiados casos, demasiadas agresiones, violencias y demasiados delitos para investigar y obviamente para poder seguir todo el proceso, y los mismos hombres lo manifiestan, ¿cierto? Los mismos maltratadores lo manifiestan. A mí no me han hecho nada. Y por allá a los 2-3 años, de pronto aparece nuevamente el caso, se revisa el caso, se define, digamos, un castigo para ese delito. En 2 años, ¿cuántas agresiones y cuánto riesgo ha corrido esa mujer frente a un feminicidio? O en 2 años ya encontramos es un feminicidio. El caso se le da continuidad y ya encontramos que esa mujer ni siquiera está para darse cuenta que se está ejerciendo un castigo frente a ese culpable. Es más, ya el caso de esa violencia y de esa agresión por la que ella inicialmente fue a denunciar, se tiene que trabajar un caso distinto de un feminicidio. Ya perdimos la vida de esa mujer, o sea, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, él habla, no solamente estoy hablando de Colombia, sino de muchísimos países donde, debido a que no tenemos suficientes jueces, abogados y quienes legislan y quienes hacen cumplir la ley, los procesos se van quedando sobre el escritorio, cuando se deben de tomar medidas ya, o sea, inclusive medidas preventivas. Por eso nosotros trabajamos desde la prevención, promoción, digamos, de conductas adecuadas para no agresión ni violencias en contra de nuestras mujeres, pero cuando se toman medidas reactivas, no siempre son funcionales, porque yo ya reacciono como cuando ya, haga de cuenta, como un terremoto. Entonces vino el terremoto y yo ni siquiera tenía la idea qué debía de hacer, para dónde corro, qué hago. Mire que entonces, si ponemos el ejemplo de los terremotos, los simulacros es una manera de que en un momento en que se presente algo, yo sé qué hacer, cómo tengo que mantener la calma, no generar pánico, en fin, todo lo que hemos aprendido sobre lo que son los simulacros. Lo mismo sucede con estos temas, no podemos pensar en medidas reactivas, cuando ya le ha pegado 20 puñaladas, cuando ya lleva N número de golpizas, cuando ya la han hospitalizado N número de veces y sigue y perpetúa, y es que así nos relacionamos, esas relaciones disfuncionales, esos apegos nocivos y tóxicos, es que es el padre de mis hijos, es que él me dice que me ama, ese círculo de la violencia, donde viene, pide perdón, hay reconciliación, y así nos vamos casi que acostumbrando, naturalizando esos comportamientos. Porque él me ama es porque me cela. Él me ama y por eso es que sintió rabia, porque me vio con un vestido muy corto y pensó que yo estaba tratando de seducir a alguien. Sí, todo ese tipo de situaciones. Mire que tendríamos todo el día para hablar sobre el tema. Bueno, Ruth, recordamos a todos nuestros oyentes, hoy en cabina estamos con el tema de feminicidios y erradicación de la violencia en contra de la mujer.
vamos a tocar puntualmente, ya hablamos de todos los feminicidios, ¿verdad? Pero vamos a tocar puntualmente a qué hace referencia la ley 1257 que erradica la violencia en contra de la mujer, que es el otro tema que tenemos el día de hoy. Bueno, la presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permiten garantizar para todas las mujeres y niñas una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. O sea, con esta ley queremos trabajar la erradicación de la violencia en contra de las mujeres para que no terminemos con la aplicabilidad de la ley 1761 de los feminicidios. Exactamente. Bueno, ¿y cómo definir esa violencia en contra de la mujer? Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción o omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. O sea, ya es mucho más amplio. Ruth, ¿y qué tipos de daños existen en contra de la mujer? Creo que hay psicológicos, físicos, ¿cierto? Ahora tocamos algunos, ¿cierto? Está el físico, está el verbal, está el psicológico, económico o patrimonial, está el abuso sexual, que se configura como un delito más, además de ser una violencia que se ejerce en contra de las mujeres y las niñas, está como un delito más. Recordemos que desde el disfrute pleno de la sexualidad está como una de las prohibiciones, ¿cierto? El maltratar o abusar sexualmente a una mujer, niña o adolescente. Ruth, y hablábamos de temas preventivos, esa prevención que se hace. ¿Qué acciones establece el municipio de San Pedro de los Milagros desde Salud Pública para trabajar sobre este tema tan importante en nuestra sociedad? Bueno, desde Salud Pública, desde la ESI Hospital Santa Isabel, desde la Alcaldía, desde Educación, el acompañamiento que nos hace la Iglesia, desde todos los espacios. Yo ahora hablaba un poco de articular y realmente hemos estado articulando muchos trabajos que hacemos, las campañas, por ejemplo, que hacemos, el trabajar el tema de equidad de género, el de violencia intrafamiliar. Entonces interviene comisaría, interviene Salud Pública, interviene el Hospital Santa Isabel. Todo el año, digamos, desde que iniciamos el hospital, cuando por ejemplo detecta un caso de violencia intrafamiliar, inmediatamente hay que reportarlo a la comisaría. Cuando detectamos un caso de abuso sexual, inmediatamente se reporta también a la comisaría. Los médicos, casi que todos estamos involucrados y hemos estado tratando. Yo quiero ser optimista y siempre lo digo, no es que se esté presentando mayor violencia en contra de las mujeres, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahora se está visibilizando y con la forma en que estamos sensibilizando, las mujeres ya denuncian más. Así es. Ya los casos están saliendo a la luz, lo que anteriormente quedaba como algo que naturalizábamos. Ese fue el esposo que me tocó, el borracho, el golpeador. Y las mismas mamás lo expresan. Cuando uno toca el tema de violencia intrafamiliar, sensibiliza y inmediatamente termina la actividad en la que está trabajando, la charla educativa, llámese taller, llámese conferencia, inmediatamente salen 2, 3 mamás a buscarlo a uno, a exponer el caso. Es que mire, me estoy presentando esto, ¿qué ha pasado? O sea que se está visibilizando más, como sucede con el caso del maltrato de nuestros niños, niñas y adolescentes, con la ley 1098. Yo pienso que no es que se estén presentando más, es que ya, digamos, se está visibilizando, ya estamos como sociedad entendiendo que todos tenemos derecho a vivir libres de violencias, ni qué decir de las mujeres y las niñas. Bueno, ya que estamos con ese tema de sensibilización, Ruth, tenías una invitación para todos los padres de familia hoy 31 de octubre, día de diversión, pero también de mucha protección con nuestros niños y niñas. ¿Qué actividades se van a realizar conjuntamente entre el Hospital, Salud Público y la Alcaldía con este tema del día de hoy? Bueno, hoy es 31 de octubre, entonces socialmente lo tenemos establecido como el día del Halloween, pero nuestro municipio hace muchos años que viene trabajando este día como un día para recordar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, en especial la prevención frente al abuso sexual infantil. Entonces tenemos una campaña muy linda que se llama Todos somos
superhéroes para denunciar. ¿Qué estamos haciendo? Hemos ido a algunas instituciones educativas, centros educativos, hemos visitado algunas veredas, el área urbana, y hoy tenemos el acto central, que es precisamente una serie de actividades donde vamos a tener varios superhéroes. Yo le digo a los niños que los superhéroes son todas aquellas personas que se involucran en hacer prevalecer sus derechos. Así es. Entonces todos somos superhéroes en este tema, por eso la campaña que viene hace ya durante toda esta administración. Entonces, más que pensar los papás y las mamás que hoy es el día de Halloween, hoy nosotros como municipio, como administración, como hospital, no celebramos el día de Halloween, sensibilizamos frente a lo que es el abuso sexual infantil. Entonces tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos una serie de actividades en las horas de la tarde, cordialmente invitados, sacamos un material súper bonito donde nos hablan precisamente, es para los padres de familia. La idea es que multipliquen una cartillita donde definimos el concepto de abuso sexual, donde trabajamos mitos y realidades frente al abuso sexual infantil. Ya lo hemos trabajado en algunas instituciones, los niños inclusive ya se han ido familiarizando con la cartillita en algunas partes donde hemos estado trabajando. Entonces la invitación es precisamente trabajar hoy con el cierre de la campaña, sin querer decir que no se vaya a trabajar todo el año. Sí, ojo, papás, mamás, adultos responsables, porque recordemos que yo no tengo niños, pero cualquier niño es mi responsabilidad, eso se conoce como corresponsabilidad. Bueno, ahí tienen entonces la invitación todos los padres de familia para que se acerquen a esta sensibilización en contra del abuso sexual infantil. A nuestra invitada, Ruth Estela, gracias una vez más por acompañarnos, todos los temas que generamos acá y tratamos contigo en Cabina enriquecen el programa de la ESI Hospital Santa Isabel. Saludamos. Un feliz día para todos y todas, muchísimas gracias. Bueno, desde la ESI Hospital Santa Isabel hacemos un llamado especial a nuestros oyentes. Recuerde que si usted experimenta síntomas respiratorios tales como tos con flema por más de 15 años, pérdida de su peso corporal, sudoración que se incrementa en las noches, acuda de inmediato a nuestras sedes y pida su cita médica, una campaña para contribuir con el mejoramiento de la salud de los sanpedreños. Adicionalmente, hacemos una invitación a los adultos mayores de 70 años para que asistan siempre acompañados a la consulta médica, revisiones periódicas y a reclamar sus medicamentos. Nuestro objetivo es brindarle la mejor atención y es oportuno que cuenten con la presencia de sus familiares al momento de estas diligencias. Por último, la ESI Hospital Santa Isabel les recuerda que el laboratorio presta servicio de toma de muestras de lunes a sábado de 7 a.m. a 9 a.m. A Ruth, nuestra invitada, le reiteramos nuestro agradecimiento, a Sammy Correa, que nos acompañó en el control, a don Libardo por San Pedro TV y por supuesto a todos los oyentes que nos sintonizaron y a todos los televidentes que nos van a ver. Les recordamos que todos los jueves a las 9:30 de la mañana tendremos una cita con la salud y desde la ESI Hospital Santa Isabel los esperamos en Saludamos. Estuvo con ustedes Juan Pablo Escobar Guarín. Feliz jueves.